Buenas tardes. Vamos a dar continuidad a los ciclos que ha preparado la telemedicina en el Centro Médico Docente de la Trinidad, sobre todo los que tienen que ver con el área de endocrinología. Yo soy la doctora Gesne Aura, jefe del servicio de endocrinología. Vamos a hablar hoy del monitoreo continuo de glucosa y para esto contamos con uno de los adjuntos o especialistas del servicio, como es el doctor Paul Camperos. Él es endocrinólogo, médico internista, especialista en neuroendocrinología y nos acompaña hoy para darnos toda esa definición, conceptos y aclaratoria de lo que es el monitoreo continuo de glucosa. Paul. Chévere, esto forma parte del programa de educación y tecnología en automanejo de diabetes de la clínica de diabetes del servicio de endocrinología. Y esto es una de las facetas de la educación médica continua. Ok, vamos a comenzar entonces con una serie de preguntas para ir haciendo más ágil y divertido y quizás ameno la presentación. Sabemos que el monitoreo continuo de glucosa ha venido siendo una herramienta dentro de lo que es la tecnología en diabetes. ¿Tú nos puedes explicar de qué se trata, este ensayo, este instrumento, esta herramienta que contamos hoy en día para el control de nuestros pacientes? Perfecto. Recuérdame aquí para pasar a la disculpa. Entonces, tuviste el concepto. La medición de concentraciones de glucosa en líquido intersticial se logra a través de tres componentes, que sería el transmisor, el sensor y un dispositivo de captura. Entonces fíjense acá que el sensor va a estar unido al transmisor y vamos a tener alguna forma de captura de estos datos de glicemia y de concentraciones. En este caso, en esta ilustración, es una bomba de insulina, pero que en algunos modelos vamos a tener un dispositivo especial para esto. O sea, cuando tú no estás hablando ahorita en tu presentación es el aparato. Entonces, el monitoreo continuo es el concepto de esos tres que nos van a dar información o data que vamos a utilizar para dosificar al paciente. Nos está dando glicemia. Nos está dando concentraciones de glicemia en líquido intersticial. Cuando se presentan los líderes en la comunidad de diabetes, las tres principales facetas de tecnología en diabetes van dirigidos hacia monitoreo continuo, hacia el coaching y hacia la administración inteligente de insulina. Entendiendo por coaching es la educación en diabetes. Es la educación. Para que el paciente después sea el mismo quien se maneje sus controles y sepa o conozca de cómo es su enfermedad y cómo llegar a las metas, ¿no? Exactamente, que el empoderamiento del paciente permita que sea más rápido el momento en que él, con seguridad de los datos, sea capaz de tomar decisiones con respecto a su patología. Entonces, el monitoreo continuo nos va a permitir glicemias cada 5 minutos con un total de 288 diarias, con la posibilidad de eso, con diferentes rangos de duración, dependiendo del tipo de dispositivo y el tiempo de duración del sensor, a través de una metodología electroquímica basada en la glucosa oxidasa. Hay tres tipos de monitoreo: el monitoreo en tiempo real, el monitoreo intermitente y el monitoreo retrospectivo, que también se conoce como ciego o enmascarado, que es el que se utiliza a nivel profesional. En la evolución de los tipos de monitoreo tenemos entonces los iniciales, que son el uroanálisis, que fueron los primeros que nos permitieron ver glicemia en orina. Luego vienen, a partir de los 70, los glucómetros que nos permiten ver glicemia en sangre. Y luego vienen la innovación de la facilidad de los glucómetros que nos van a dar glicemias con punción de dedo, de glicemia capilar. Y empieza a aparecer a partir del 99 el primer monitoreo continuo de glucosa, que es este pequeño monstruo, pero que de mucha utilidad, que es el GOLDS, en 1999, que evolucionan a modelos que van a ser cada vez más pequeños, de mejor aspecto, más fácil y cómodo para el paciente, y hasta el último de los
tipos de monitoreo continuo, que es el flash o intermitente de rastreo rápido, que apareció en el 2014. Paralelamente, la forma en que se registra y se interpreta la data va a estar dada a través del perfil ambulatorio de glucosa, que empieza a salir como concepto en 1987. Entonces, el registro de datos, inicialmente una bitácora de papel manual que podía mecanizarse de alguna forma con poner al paciente en unas tablas que uno les llenaba, y que luego se digitaliza cuando empiezan a aparecer los software de los glucómetros. Y lo que tenemos actualmente ahorita, que son los perfiles ambulatorios de glucosa en plataformas a través de los software que van a tener diferentes dispositivos, por ejemplo, para las bombas de Medtronic, CareLink, para el Dexcom, el Clarity, y para el Freestyle Libre, el LibreLink. Las formas en que eso se comparte con el paciente a través de otros dispositivos o sus familiares, el Share, LinkUp, Guardian Connect, y a través de dispositivos que se puedan vestirse o utilizarse como accesorios en el cuerpo, smartwatches, las aplicaciones en los celulares, además de los dispositivos de registro. Entonces, ya nosotros sabíamos que a medida que aumentan las mediciones de glicemia capilar en el automanejo, vamos a lograr ver que los pacientes tienen menor cantidad de hemoglobina glicosilada, que se acerca mucho más a la meta. Entonces, ok, vamos a resumir un poquito hasta donde hemos hablado. Y, a ver, corrígeme, tenemos un sistema, una tecnología en la cual a través de un sensor se va a transmitir esos valores de glicemia vía Bluetooth a un dispositivo, ¿ok? Esos dispositivos pueden ser continuos e intermitentes. Cuando hablamos del flash, ¿cuál es la diferencia entre el flash y el intermitente? El flash está todo el tiempo haciendo las mediciones de glicemia, pero tú tienes que hacerte pasar el dispositivo por el sensor para que capture los datos. El logro de eso es que bajó el precio del monitoreo continuo, que es una de las grandes desventajas del monitoreo. Y el resto de los monitoreos, sin necesidad de algún dispositivo adicional, sencillamente tener un dispositivo de registro, que puede ser un dispositivo que se carga en la mano o la bomba de insulina, mantiene la información de la captura del transmisor de todos los valores de glicemia cada 5 minutos. Perfecto. Ahora, ¿cómo demostramos la eficacia de este estudio, de esta herramienta? Perfecto. Entonces, entre más valores de glicemia capilar, logramos mejores valores de hemoglobina glicosilada. Se llega a esta fórmula. Hemoglobina glicosilada va a ser 8.3 menos las glicemias que se hagan al día por un factor que es 0.21. Entonces, muchos otros estudios, pero este en especial, nos permite ver que los pacientes utilizando un sistema de monitoreo continuo de glucosa enmascarado no llegaban a grandes porcentajes de meta, fíjate, menos de 30%, entre 90 y 130, y 30% de valores por encima de 180, y hasta 2 horas de hipoglicemia. Entonces, se da uno cuenta de la necesidad de nueva tecnología, más allá de solamente la glicemia capilar como automanejo, para tomar decisiones y dar mejor calidad en la atención del paciente. En el 2018, Standard of Care de la ADA, la American Diabetes Association, nos muestra recomendaciones que ya habían empezado a salir años anteriores, pero que nos puntualiza más el uso de monitoreo continuo de glucosa en pacientes con diabetes tipo 1 como una herramienta útil para bajar hemoglobina glicosilada y lograr las metas, para evitar hipoglicemias, sobre todo las hipoglicemias inadvertidas, para que se implemente el uso de monitoreo continuo de glucosa en los pacientes. Debería estar el paciente preparado, y esta preparación debe estar fundamentalmente dada por una educación, un entrenamiento y un apoyo óptimo, y así sacarle todo el provecho a este tipo de tecnología. Entonces, el flash nos da menor costo, menos hipoglicemia, y el flash y el Dexcom nos permiten tomar decisiones para ajuste de dosis de insulina sin necesidad de estar chequeando con glicemia capilar. En general, se logra una mejoría de la hemoglobina glicosilada a través de metaanálisis en una reducción de 0.5%. Muchos estudios nos dan esto, pero yo hago un resumen acá de cuáles son los principales. El STAR-3 y el Eurythmics, que son el mismo estudio, pero uno hecho en Europa y otro en Estados Unidos, nos logran valores de hemoglobina glicosilada en promedio
disminución de 0.8, 1.17 para el eurythmic. El JDFR y el Diamond, el Gold y el Switch, que son los estudios que tenemos a continuación, logran lo mismo con otros dispositivos y también haciendo el cruce del grupo a los diferentes tipos de intervención. Y luego vienen los últimos estudios, que es el Aspire Impact. El Aspire es importante porque en este se usa la bomba que permite el uso de suspensión en baja. Y entonces analizamos en este caso no disminución de hemoglobina glicosilada, sino de tiempo debajo de la curva en hipoglicemia y porcentaje de tiempo en hipoglicemia. Entonces esto se reduce a 31.8%. Y el Impact, de la misma manera, pero con el freestyle libre, logra hacer una disminución del tiempo de hipoglicemia en 38%, pasando de 122 a 74 minutos. Hay diferentes guías, como la de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos Americanos, la Endocrine Society, el del National Institute for Healthcare para manejo de pacientes con diabetes tipo 1, pero en general las indicaciones... Exacto, las indicaciones. ¿Cómo hace el médico, verdad? Porque a lo mejor el paciente va a querer ponerse estos aparatos. ¿Y el médico en qué momento está seguro que debe utilizar un monitoreo continuo de glucosa, bien sea ciego, o aconsejarle al paciente que lo haga libre, que es el continuo o el flash? Bueno, fíjate, tiene que organizarse bien cuáles son las indicaciones, porque el costo y el tiempo invertido en educación y en entrenamiento para que sea útil, para que se saque provecho, es importante. Entonces se reserva para cierto tipo de pacientes, especialmente los pacientes que hacen hipoglicemia nocturna, fenómeno de Alba, hiperglicemia postprandial, hipoglicemia advertida, cambios en el régimen de tratamiento. En cuanto a hemoglobina glicosilada, especialmente para el subgrupo de niños y adolescentes con diabetes tipo 1, los que hagan hipoglicemia con hemoglobinas glicosiladas por debajo de 7%, y los que hagan hemoglobina glicosilada por encima de 7%, que estén en su máxima forma de tratamiento intensivo y uno requiera de mejorar esos valores. Ahora, si tú tienes un paciente que está recientemente diagnosticado, que viene saliendo de una cetoacidosis, tú todavía no lo has educado, ¿valdría la pena indicárselo en ese paciente? Hay que hacer el entrenamiento y el paciente siempre tiene que aprender a utilizar las múltiples inyecciones con bolígrafo o agujas con insulina, inyecciones con insulina. Es la recomendación usual. Sin embargo, hay algunos centros que están empezando a hacer tempranamente, lo más tempranamente posible, el uso del monitoreo continuo. El NICE tiene una característica, y es que te lo pone todavía un poquito más filtrado y pone que el paciente sea capaz de utilizar el monitoreo continuo el 70% del tiempo con las calibraciones requeridas, que tenga al menos un episodio al año de hipoglicemia severa y que tenga al menos 2 episodios de hipoglicemia semanal. Otras indicaciones son optimización en el embarazo, previo al embarazo, en gastroparesia. Y bueno, sí, definitivamente hay que contar con un equipo multidisciplinario, médico, educador en diabetes, nutricionista, para poder llevar a cabo todo ese entrenamiento continuo y a largo plazo que permite optimizar este tipo de sistemas. Tal vez por esto y por los costos es que solamente de la población total de pacientes diabéticos, el 0.5, que representa de 0.7 a 1 millón de los pacientes con diabetes, están utilizando actualmente monitoreo continuo de glucosa. Y bueno, aquí para ver, tú sabes, una visión amplia de cómo se compararía con el glucómetro. El glucómetro nos da una visión fotográfica del momento, pero no nos dice para dónde va el paciente. Mientras que este dispositivo de lectura de monitoreo continuo, en este caso es el dispositivo del Dexcom, nos da la gráfica de cómo está en las últimas horas, o sea, las tendencias, la glicemia, las flechas de tendencia, nos da una línea media y nos permite saber si el paciente va a estar bajando en el tiempo o va a estar subiendo y a qué velocidad lo va a estar haciendo. Entonces nos da una visión de cómo interacciona el paciente cuando come y qué hace eso con la glicemia, con el ejercicio, con situaciones de estrés, más allá de solamente una glicemia puntual fotográfica. O una hemoglobina glicosilada. O una hemoglobina glicosilada. ¿Y tiene una ventaja sobre la hemoglobina glicosilada? ¿Crees que la hemoglobina glicosilada va a salir
como parámetro de control, de objetivo, o es necesaria una comparación, o el valor de la hemoglobina glicosilada me puede llevar a ese paciente a estudiarle los Siempre va a ser el primer lugar la hemoglobina glicosilada, pero el concepto que está ahorita como más importante de entender con el uso de la tecnología, con monitoreo continuo, es que hay valores más allá de la hemoglobina glicosilada que también son útiles para tomar decisiones con respecto al paciente, sobre todo el paciente que requiere de tratamiento intensivo, el paciente diabético tipo 1 y el paciente diabético tipo 2 que no tiene el logro de control. Y nosotros sabemos que los pacientes que llegan a valores de hemoglobina glicosilada que están en los rangos de 7, pero que tú los quieres llevar a unos rangos todavía mejor, ese es el porcentaje o la ventana de pacientes que es más difícil normalizarlo sin producir la hipoglicemia. Y justo aquí es donde tenemos el éxito de un tipo de forma de complementación de terapia, una herramienta que nos permite bajar hemoglobina glicosilada a esos rangos cuando es más difícil por otra metodología sin producir hipoglicemia. O el caso de los pacientes con cardiopatía que quieres evitarle las hipoglicemias. Exactamente, entonces ahí tenemos una respuesta bien que se había tardado, pero que nos permite nuevas herramientas. Entonces es importante en el concepto entender que lo que estamos viendo es glicemia intersticial. Entonces en esta montañita donde están estos vagones vemos que hay un lag o un retraso de la glicemia intersticial versus la glicemia sérica. Entonces, por ejemplo, aquí que pareciera que la glicemia intersticial está subiendo, viene y si la mides con la glicemia sérica, ya la glicemia sérica está bajando. Entonces, eso se sobrepone o uno logra que esos valores nos den confianza para tomar decisiones con los algoritmos matemáticos predictivos de inteligencia artificial que nos dan las flechas en los monitoreos continuos de glucosa. Bueno, ya empiezan a ocurrir los estudios donde los pacientes nos demuestran que no están utilizando el chequeo con glicemias capilares para tomar decisiones, sino lo hacen solo con monitoreo continuo de glucosa. Y se sabe que, sobre todo en la noche, más del 50% de los pacientes no se medían en glicemia en dedo. ¿Y qué pasa? Bueno, se hace un estudio, que es el REPLACE, donde se logra comprobar que con un grupo que tenía glicemias capilares para medirse y un grupo que tenía monitoreo continuo, si usaba glicemia capilar o no usaba glicemia capilar para tomar decisiones y verificar lo que está apareciendo en el monitoreo continuo, no aumentaba la hipoglicemia severa. De los que no utilizaban glicemia capilar para verificar, no había nuevos episodios de cetoacidosis diabética y no aumentaban entonces las preocupaciones por seguridad. Entonces, se tomó a partir de estas observaciones que sistemas, por ejemplo, como el Dexcom, que tienen tan buen MARD o a promedio de que no vayan a tener mayores errores con respecto a la glicemia sérica, podían utilizarse para tomar decisiones. ¿Cuáles son el perfil ambulatorio de glucosa? Háblame un poco de los aparatos, digamos lo nuevo que hay, las guías. Ok, entonces tenemos la tecnología, pero entonces tenemos que registrarla, interpretarla y hacer recomendaciones de manejo. Entonces, para eso aparece el perfil ambulatorio de glucosa, que fue propuesto, como tú sabes, como de una manera más fuerte por el Centro Internacional de Diabetes en el 2012, pero que luego fue también sugerido como recomendación fuerte en los consensos de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos en el 2016 y la ADA en el 2017. ¿Y por qué? Bueno, esto consta de un modelo donde tenemos unas variables que están arriba, glicemia promedio, hemoglobina glicosilada, tiempo que uno está en baja, tiempo que uno está en muy baja, tiempo en rango, glicemias altas, y así vamos teniendo una serie de variables y una superposición de los días que nos hace un colapso de todo una semana o 2 semanas de registros de glicemia en el monitoreo continuo y nos permiten ver tendencias. Por ejemplo, en esta, que es la base para uno entenderlo, este paciente en este tiempo está haciendo hipoglicemias y lo hace los mismos días, a las mismas horas. Y fíjate que en esta parte, este paciente está haciendo una tendencia a la hiperglicemia, que esto pudiera coincidir de repente con después de cenar y esta con después de almorzar. O sea que sí, un parámetro todos los días. Entonces nosotros sabemos que eso está pasando
de manera de tendencia o de manera continua y en base a eso hacer ajustes. En general, Pero arriba... eso, disculpa, ¿eso te lo da los monitores a ciegas, o sea, los que son ciegos, o te los da los monitores continuos libres que tiene el paciente? Los dos te lo dan, Ok. ¿ok? Entonces te lo dan en la pantalla del dispositivo, que uno lo puede revisar, usualmente dice historial o dice resumen, pero también te lo dan para descargar en la computadora y el paciente te lo puede enviar o tú mismo lo descargas o el educador en diabetes lo descarga y tú lo puedes analizar y la recomendación es que el paciente lo esté descargando con cierta frecuencia, ponte tú cada 2 semanas y esté analizando su data y entonces tú lo empoderas o le das las herramientas para poder, con ciertos protocolos, él mismo O ajustarse. sea, que un paciente que va a monitoreo continuo de glucosa debe pasar por el educador en diabetes Debe pasar por el educador en diabetes con las para indicaciones. que pueda utilizar él mismo y hacer sus ajustes. Sí, el entrenamiento es continuo y el entrenamiento es arduo, donde se deben involucrar el paciente y sus familiares, pero con un buen entrenamiento el paciente es capaz de lograr los objetivos. O sea, con esta herramienta, ¿quién es el que debe manejar bien los valores que se consigue? ¿Quién es el que debe estar completamente adiestrado para saber todo este tipo de tendencias, aparte del médico que es el que hace los ajustes? El paciente. O sea, que el paciente debe saber bajar sus registros o su perfil del monitoreo, ¿no? El paciente va guiado del médico, siempre con el contacto para poder resolver puntos donde el paciente se pueda sentir con dudas o estancado, pero al final se conduce con el monitoreo, gran parte es al automanejo. Entonces tenemos aquí arriba el resumen estadístico, la exhibición visual de la superposición de las curvas o el colapso de las curvas, y si uno quiere ver algún momento específico, ponte tú un día o algún día un sector del día, entonces también tienes esas gráficas específicas para precisar ciertos eventos, ¿ok? Entonces se van a reportar una información básica, si la calidad de la data, es decir, si el paciente usó suficiente el sensor para que eso sea útil para hacer interpretaciones, se hace el resumen de las estadísticas que lo acabamos de ver en esa parte 2 de la gráfica, las tendencias, patrones y comportamientos y especialmente ver cuáles son las excursiones, ¿verdad? Entonces una forma de colocar la interpretación, se ponen los datos inicialmente al lado de la izquierda, vemos entonces por ejemplo que este paciente en la madrugada tiene una pendiente hacia abajo, cómo se comporta con las comidas y se sugieren acciones. Entonces, en cuanto a lo que vamos a obtener, además de la gráfica, tenemos esto que conocemos como valores o variables glucométricas. Y en diciembre del 2017 aparece un consenso de múltiples sociedades donde se toca ese tema de qué hay detrás de la hemoglobina glicosilada, que son estos tipos de valores y cómo interpretarlos y por qué. Entonces salen estos conceptos de que sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, las hiperglicemias más allá de 250 nos pueden llevar a cetoacidosis. Las hipoglicemias debajo de 70 o debajo de 54, si vienen acompañados de síntomas neurológicos, pueden hacer que requiera de asistencia de un tercero o de tener que hospitalizarse para resolver la hipoglicemia. O que sean inadvertidas, que para eso es bastante útil. Entonces, tomando estos escenarios clínicos y cuando es el valor ideal según la ADA, aparecen lo que son variables glucométricas para medir y ver calidad. La primera y la más importante es el tiempo en rango, o sea, estar entre 70 y 180. Entonces, de esta manera, tenemos que el paciente debe mantenerse al menos el 70% en tiempo en rango para hablar de que el ajuste de la dosis de insulina o de tratamiento es correcta. También debe estar un tiempo mínimo en hipoglicemia, sobre todo en hipoglicemia severa. Y tiene que estar un tiempo que no pase más allá de 30% de tiempo en hiperglicemia o en hiperglicemia severa para que no llegue a cetoacidosis, que se relaciona con la gráfica anterior. Hay otro concepto que se llama coeficiente de variación, que debe estar menos de 36%, y es que nos mide junto con la desviación estándar cuánto varía de una media o un promedio la glicemia hacia arriba o hacia abajo. En el caso de la desviación estándar no debe pasar de 60 miligramos por decilitro de glicemia. Y finalmente, para que la calidad de la data sea suficientemente buena, el paciente tiene que haber utilizado el sensor que nos da esas curvas de tendencia un 70-80% de las veces en un tiempo de 2 semanas. Pero hay 15 que se mencionan en este consenso, les hago un resumen de las más importantes,
de cosas que nosotros tenemos que estar pendientes de ver en el monitoreo continuo de glucosa. Entonces, otro ejemplo de un monitoreo que ojalá fuera el de todos los pacientes, que está perfecto con el colapso de las curvas, pero vemos aquí otro de un paciente que, a pesar de, fíjate, que tiene hemoglobina glicosilada de 6.8, fíjate como aquí está con una tendencia a estar en la madrugada en hiperglicemia, ¿ok? Y luego baja a unos valores que están normal. No es todos los días. No es todo el tiempo, pero hay una tendencia, ¿ves? Que aquí hay como una aglomeración de días. Y fíjate que acá entra ya en rango, entonces nosotros vemos que aquí están las líneas que delimitan el rango del paciente, la línea inferior y la línea superior, entra en rango, pero luego, me imagino que es a esta hora que se para y desayuna y hace una hiperglicemia post desayuno tardío a las 10 de la mañana, y luego hace de nuevo post almuerzo, y luego hace luego post cena. Entonces observamos como, a pesar de que tiene una hemoglobina glicosilada aparentemente normal en meta, en el tiempo de la medición tiene múltiples sitios donde no está en meta y donde pudiéramos hacer cambios para beneficiarlo y lograr un mejor control. Y esta es otra forma de hacer finalmente la redacción. Registro de los datos con todas las variables, interpretación y luego recomendaciones de manejo. Ahí está, el monitoreo de los diferentes dispositivos también nos da tortas. Entonces, toda esta información súper buena, sobre todo cuando uno le está explicando al paciente para verla en torta. Pero para poder tener calidad también en qué monitoreo estamos utilizando y si es bueno, él debe de calibrarse a veces con diferentes tipos de glucómetros. Entonces, para eso se emiten ciertas normas ISO sobre variación de la glicemia con respecto a la glicemia sérica o valores de referencia, que no deben de pasar de 15 miligramos. Entonces el 95% de los valores tienen que estar en este rango. Y ese tipo de glucómetro es el que tenemos que utilizar para calibrar, en el caso de que se requiera calibración, los diferentes tipos de monitoreo continuo. Adicionalmente, en el 2014, la FDA emite una guía sobre monitoreo continuo de glucosa y cuánto puede ser la variabilidad con respecto a una glicemia sérica de referencia, y no debe pasar de 95% de variación en el 15% del valor que se presenta, y el 99% de los valores que da el monitoreo continuo no debe de pasar de más o menos 20% en este rango de 50 a 400. Entonces, de allí sale una forma de medir calidad del tipo de dispositivo frente a otro, y es el valor del MARD. El MARD nos va a dar más o menos, se grafica mejor con esta. O sea, el MARD significa, como lo pusiste en la diapositiva anterior, medidas de las siglas. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el error? ¿Cuánto sale de error? Digamos las letras MARD. MARD significa desviación relativa absoluta promedio. Perfecto. ¿Okay? ¿Y qué significa MARD? MARD significa cuánto sale del sitio donde está el 95 o 97% de los valores que son iguales a la glicemia sérica, donde se agrupa qué porcentaje va a estar en error o más allá del valor de referencia de glicemia sérica. Entonces nosotros deseamos que la mayoría de los pacientes estén entre A y B. Entonces, entre más bajo el MARD, menos es la desviación de la glicemia sérica referencial. ¿Ok? Entonces, para medir calidad, uno está buscando un aparato que tenga mejor MARD. Otro aspecto del monitoreo importante es el uso de las alarmas. Entonces, al principio, cuando uno va a colocar un sistema de monitoreo continuo del paciente, uno trata de que tenga un umbral amplio, aunque al final uno lo que está tratando es de hacer un control más intensivo. Y luego, si el paciente tiene hipoglicemia frecuente, uno puede subir el umbral de alarma y avisar más temprano, y sobre todo también para hiperglicemia postprandial. Otra función que traen los dispositivos es repetir la alarma. Lo que esté pasando, la función SNOOZE nos es capaz de repetirlo continuamente. Y finalmente están las alertas predictivas. Como nosotros tenemos esos algoritmos inteligentes y sabemos si el paciente va a estar descendiendo en el futuro, nos puede predecir cuánto va a estar el paciente y avisarle para que él tome una acción, sea corregir o administrarse, por ejemplo, carbohidratos si está en hipoglicemia. Entonces, también es útil
cuando los pacientes tienen síntomas, pero de repente la glicemia que está presente en el monitoreo continuo puede caer en dudas de si realmente tiene esa glicemia. Entonces, el monitoreo con la verificación con glicemia capilar nos permite aclarar si la flecha de tendencia nos está haciendo algo que es el curso real de esa glicemia en ese paciente. Finalmente, con respecto a esto de las variables y el perfil, es importante entender que a pesar de toda esta tecnología y todo lo bueno que parece sonar, hay que contar con la aceptación del paciente, con la aceptación del familiar, toda la parte psicológica de lo que es toda esa cantidad de estructura que hay que tener para colocárselo, para estar continuamente cambiárselo cada 7 días, si dura cada 7 días, de revisar, es una carga de trabajo adicional. Sí, porque ellos a veces te dicen, pero no me quiero sentir como un robot. Muchos están contentos hasta inyectándose con sus bolos preprandiales, pero entonces ven muy atractivo de repente nada más colocarse el monitor. Para otros es una ventaja tener la bomba y el monitor juntos porque le alertan de la hipoglicemia. Entonces el momento perfecto y que el médico conozca bien al paciente es súper importante para saber cuándo colocar el monitoreo continuo. Y bueno, en el futuro pues vamos a querer sensores y monitoreo continuo que tengan mejor MARD, que no necesiten calibración, que es lo que estamos viendo ahorita, que tengan facilidad de transmitir a mayor distancia, porque uno de los rollos es que tienes que pegar el sensor al dispositivo de monitoreo. Pero lo puedes hacer con el teléfono. Que sea disponible en el teléfono, porque hay gente que ya no quiere cargar con el dispositivo de rastreo, sí puede tener una aplicación que te da los valores en el celular, en las aplicaciones en el celular o en el y ya existe entonces el sensor y la aplicación al que la bajas al teléfono. Pero hubo una resistencia de permitir eso. Que los pacientes pudieran tener la aplicación en el celular. Eso hubo mucha crítica contra poner la aplicación en el celular, de hecho. Porque me imagino que el dispositivo, el lector, tenía alguna ingeniería que... Y además que no se confiaba que si la pila, que si había forma de regular en los diferentes celulares, o sea, había muchas variables que entraban, ¿no? Pero el sistema sigue siendo el Bluetooth. En los que utilizan Bluetooth. Hay otro que, por ejemplo, el Guardian Sensor utiliza radiofrecuencia, pero sí. Entonces, una de las cosas que es avance es que los pacientes tengan mayor comodidad en cuanto a la distancia en que se transmita esa información a través del transmisor y cualquier sea el dispositivo. Pero cuando, por ejemplo, tú usas el Guardian con la bomba, también el paciente puede, a través de su teléfono, ver los valores de glicemia o simplemente tiene que ir. Ahorita, por ejemplo, con el Guardian Sensor 3 no está permitido. Ya se aprobó el Guardian Sensor 3 como dispositivo solo con Guardian Connect para múltiples inyecciones de insulina. Pero eso ha sido un problema, o sea, ha sido uno de los sitios donde no se ha logrado tanto avance en las regulaciones con la FDA, pero en los cuales ahorita en este momento se está avanzando full. Con el DESCOM-C. Con el DESCOM-C, sí está la aplicación. Y la tendencia es a liberar eso. Y bueno, los nuevos algoritmos y ensayos y recomendaciones y que bajen los costos es el futuro de los monitoreos continuos. Bueno, algo más que tú nos quieras, hay dispositivos nuevos, hay algo más que esté recientemente por aprobarse o que esté aprobado, que pueda cambiar en los últimos años o los últimos meses que vengan. Sí, fíjate. Ahorita tenemos los personales y los profesionales. Déjame ir con los que están más recientes, porque el soft sensor, el Elite ya están como pasando a otro espacio. Ya o sea, no cuando están... hablamos de personal es el del paciente. Cuando hablamos de profesional es el que utiliza el médico. El que está en la oficina de la clínica, ¿no? Entonces, de los actuales, pues tenemos el Guardian Sensor 3, de los cuales hemos estado hablando. 6 días de duración, un puerto fijo para recargar el transmisor, un transmisor de duración de 1 año. Esto que te comenté del uso independiente con múltiples inyecciones de insulina. Y es el que utiliza el sistema híbrido de asa cerrada 670 y el sistema 640. O sea, las bombas más recientes utilizan el Guardian Sensor 3. Entre más calibraciones, pues tenemos... ¿Tú que tienes pacientes con bomba, que tienen el monitor? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se sienten teniendo el monitor, teniendo la bomba? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, es una zambullida. De repente los primeros días es...
la conciencia de que tienes que tener esta nueva infraestructura de cosas, estás pendiente de hacer. Pero una vez que eso forma parte de tus hábitos, como todo en la vida, ¿verdad? Que puede requerir de cierto trabajo, los pacientes se adaptan y se vuelven, no digamos dependientes porque suena así como muy duro, pero se aprenden a utilizar tan bien la herramienta que la disfrutan y forma parte de su vida igualito como el celular. Y les ayuda entonces a mejorar sus valores. Y entonces empezamos a tener los pacientes que tienen glicemias normales y cuando antes una glicemia de 190 no sentía ningún síntoma, ya con 190 empiezan a sentir síntomas. Entonces se resetea ese cuerpo de cómo reacciona. Y entonces están felices de utilizar siempre su monitoreo continuo. Pero igual, siempre queda el espacio para hacer una vacación si el paciente lo requiere. Entonces, bueno, con el Guardian Sensor 3, entre más calibraciones, mejor MAR. Fíjese, 2 10.5 a MAR de 9.4 si son 3 a 4. Por cierto, ya un sistema de monitoreo con un MAR debajo de 10% se considera de excelente calidad. ¿Ok? Son todos comparables. Además de más información, estas son las curvas de colapso y la información glucométrica que nos da el Guardian Sensor, que recientemente se ha actualizado a una versión un poquito más friendly para los pacientes. Entonces vemos aquí los valores estadísticos o las variables glucométricas y la interpretación de cada segmento. Entonces fíjense que por ejemplo este paciente tiende a estar a un control excelente pero hacia la baja. Entonces te dice cuál puede ser la respuesta por lo cual está haciendo esto y se te referencia ese segmento a este segmento en la superposición de curvas de tendencia. ¿De acuerdo? Y finalmente nos aparecen los valores y nos aparecen gráficos que, por ejemplo, este naranja nos habla entonces de tiempo en el cual el paciente esté en hiper o hipoglicemia y el tiempo que está en blanco nos dice cuándo está el paciente en meta. Entonces uno puede decir, bueno, a esta hora del día el paciente está descontrolado, pero por ejemplo a esta hora en general se mantiene en buen control en tiempo en rango. Y entonces, bueno, aquí les mostraba un poquito cómo se ve esa instalación en el sistema de Medtronic del sensor y cómo se ve los diferentes valores, la gráfica de tendencias con sus referencias, las flechas de tendencias en una pantalla de bomba de insulina. Los diferentes tipos de sistemas van a tener sus módulos de aprendizaje en línea. Otro es el Dexcom con 7 días, que es el que tiene el mejor MAR, 9%, acoplado a varias bombas, con varias de las aplicaciones más importantes que lo han hecho el preferido de la mayoría de los pacientes, y un transmisor que dura 3 meses. Y así es la forma en que se ve en el Dexcom. Esta es la parte del share, esto es que necesita calibración. Las flechas del Dexcom son un poquito diferentes, este es el gráfico de tendencia y este es el dispositivo de lectura. Que está pasando ahorita a ser casi exclusivamente una aplicación o la opción de que compres el sensor con el transmisor sin el dispositivo de captura y utilizar solamente la aplicación celular. Esta es la forma que se coloca el sensor, que progresó a algo más actualizado con el nuevo Dexcom, las flechas de tendencia y las interpretaciones, al igual que como vimos en el Guardian Sensor, que podemos ver. Y una de las cosas que más me gusta del Dexcom, por ejemplo, es lo amigable de que si tú señalas un punto te hace una explicación de qué es lo que está pasando en ese momento. Y bueno, tenemos aquí el Freestyle Libre, que es la sensación sobre todo por costo y porque mejoró tanto el MAR, con sus aplicaciones LibreView y LibreLinkUp, que es para compartir con los familiares, con esa prerrogativa que tiene que hacerse un escaneo. Entonces parte de tu pregunta también fue cuáles son los de ahorita y cuáles son los nuevos. Entonces los nuevos son el Eversense, que tiene el implantable de 3 meses y el de 6 meses. Ahorita, justo ayer, acaba de ser aprobado por la FDA. Este seminario está ahorita el 22 de junio, pero ya tiene un tiempo en el mercado, más de un año en Europa, y en algunos países un poquito más de tiempo, y permite tener un MAR de 8%, uno conecta un transmisor que vibra si hay hipoglicemia y que se tiene que pegar diariamente, y entonces lo revisa a través de una aplicación en el celular.
Entonces tiene la ventaja de que no hay que estarlo cambiando cada 6 o 7 días, sino que lo tienes implantado por 3 meses. Entonces aquí se me saltó algo y yo les iba a poner de los nuevos. Sería ideal usarlos con las personas que tienen bomba para que no se sientan como que muchos aparatos encima, ¿no? Mucha gente está yendo por eso porque son 3 meses y cuando aprueban el que tiene 6 meses de duración, imagínate que no tienes que estártelo cambiando. El otro que está de reciente aparición es el Dexcom G6, que pasa de 6 a 10 días de duración, además con un MAR excelente de 8.1 con una calibración. Ya no interacciona con el acetaminofén, porque uno de los problemas que había con el sistema electroquímico de medición es que produce falsos altos cuando se utiliza acetaminofén. Una integración total al Apple Watch. Antes había necesidad de tener el dispositivo de lectura para que ese le hiciera el relay al Apple Watch, a la aplicación Apple, pero ya lo puede hacer directamente sin el dispositivo de lectura. Por lo cual también este Dexcom Safe fue definido como un sistema integrado de interfase de múltiples dispositivos, porque se va a usar con varias bombas, entonces ya tiene esa previa aprobación. Otra de las cosas interesantes es que vimos brevemente que el aparato de inserción del sensor era algo laborioso y entonces empiezan los aparatos que ya utilizaban otras marcas de una sola botón para apretar para hacer la inserción del sensor, entre otras cosas de ventaja, y un transmisor más pequeño. Ya vimos el del Eversense y voy a comentar brevemente que con este problema de que se pudieran ver las aplicaciones y los costos de los monitoreos continuos, surge un movimiento de hace algún tiempo que se llama We're Not Waiting o Do It Yourself, que no vamos a esperar y lo vamos a hacer nosotros mismos, que son sistemas de protocolos de visualizar y utilizar monitoreo continuo que son desarrollados por los mismos pacientes o los familiares de la comunidad de pacientes con diabetes. Uno de estos es el Night Scout y el X-Trip. Y el Loop, que permite integrar bombas de más tiempo de Medtronic a un dispositivo de relay y ver las glicemias en forma de monitoreo. Algunas de las críticas era que como no pasaban por las agencias regulatorias médicas, pues podía haber fallas en cuanto a alarmas o que si era preciso. Pero los que desarrollan estos sistemas insisten en que hacen todas las previsiones de seguridad mínimas para que los sistemas no pongan la vida del paciente en peligro. Y bueno, se han desarrollado también para transformar el freestyle libre a monitoreo continuo estos diferentes dispositivos, por ejemplo el Bluecon Night Rider, que permite pasar la forma intermitente de monitoreo a una forma continua, y el dispositivo de Miao Miao también hace lo mismo, con algunas diferencias entre uno y el otro en cuanto a protección al agua o batería. Finalmente, en cuanto a dispositivos, tenemos los profesionales. Le doy rapidito un paseo: el Freestyle Libre Pro, que salió en el 2016, el Dexcom G4 Platinum Professional, que salió en el 2014, el iPro 2, que salió en el 2011, y todos estamos esperando la nueva actualización. Un comparativo de todos los MAR de los diferentes dispositivos, y fíjense como el Dexcom G5 era el que tenía el mejor MAR, 9 en adultos y 10 en niños, con respecto a todos los demás que estaban en el mercado. Y lo último es los protocolos que están apareciendo en cuanto a fechas de tendencia. O sea, los diferentes dispositivos, por ejemplo aquí tienes el Freestyle Libre, Dexcom G4 y el Dexcom G5, van a tener diferentes formas de ajustar en base a cómo está la flecha de tendencia. Entonces ya hay en desarrollo y en aplicación muchos protocolos que te dicen si la flecha está en vertical hacia arriba, vas a hacer una modificación de la corrección de la dosis, va a ser factor de sensibilidad de tanto por ciento, y si es en el horario de comida, de tanto por ciento. Y de la misma manera, modificar en base a cuál es el valor de relación de insulina-carbohidrato o de factor de sensibilidad a insulina. De los que quedan, de los protocolos de páncreas artificial, lo que viene para terminar este paso que estamos, el 4, del sistema híbrido de asa cerrada a un sistema totalmente automatizado. Cuando hablas de sistema híbrido cerrado, el páncreas artificial es el que tiene el glucagón y el que tiene la insulina. Ahorita estamos acá, que es que se modifica solo la basal, pero tienes que estar dando bolos. El fully automated te va a dar los bolos solos con esa aparición de las insulinas más rápidas. Y el fully automated multiple mono es que nos va a incorporar entonces el glucagón, que es los
2 pasos de todos esos protocolos que te mostré de 18 que están en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Bueno, justo esta semana reciente, al comienzo de junio, aprobaron el nuevo Dash que va a integrar el Dexcom 6 con la Omnipod Dash Horizon, que es el sistema de híbrido de asa cerrada de Omnipod. Pronto va a salir... La diferencia, para que lo tengan claro, el Omnipod es inalámbrico. Entonces, ¿cómo va a ser el sistema? ¿Son inalámbricos los dos? ¿Cómo están conectados? Entonces tenemos que, el cambio es que el Omnipod Dash es un celular, ya no es un dispositivo que trae el laboratorio, la compañía que lo vende, perdón, sí, es un dispositivo que solo sirve como celular para mostrar las glicemias, pero que va a permitir entonces esa facilidad del reconocimiento del paciente a través de un celular y ver toda la información. Va a permitir hacer un share con familiares y va a permitir utilizar... Cuando hablas de share, compartir con tus familiares. ¿Y eso tiene alguna ventaja sobre las de Medtronic claro, que tiene el mercado? Ahorita sí, porque solo Dexcom tiene la aplicación Share. También va a permitir utilizar insulinas de mayor concentración y se espera entonces también la segunda versión de Freestyle para el sistema de asa cerrada de Lilly y todos los ecosistemas, porque eso también se puede utilizar con múltiples inyecciones de insulina, y el iLet de Bigfoot, que es el que nos va a dar el páncreas biohormonal cuando termine de salir del mercado. Entonces, bueno, concluyo la presentación con cómo va cambiando la tecnología, desde los trenes de vapor hasta el ensamblaje en línea de los automóviles. Estamos llegando a, en la época de los 70 a los 80, a la automatización y la utilización de computadores, y ahorita estamos viviendo los picos iniciales de la integración de los sistemas ciberfísicos en diferentes áreas. O sea, machine learning. Entonces, estos sistemas inteligentes constituyen la cuarta revolución industrial y en nuestro caso utilizamos la Big Data o la gran cantidad de data y su análisis para lograr en un paciente que tiene toda esta cantidad de características aumentar la productividad combinando la capacidad de factura y tecnología, flexibilidad y lograr medicina de precisión en tecnología y automatización. Esto, por supuesto, va a requerir de nuevas habilidades cognitivas más demandantes, experiencia, juicio clínico y creatividad, pero finalmente llevar tecnología a producir bienestar humano.